Bueno, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo. Para Bimedco y Minray es un placer estar hoy con ustedes en este evento académico. Mi nombre es Oscar Ramos, soy el coordinador de educación de Bimedco. En esta ocasión traemos a ustedes la charla titulada Lo que debes saber sobre monitoreo hemodinámico. En el formato les pedimos que realizaran unas preguntas. Estas preguntas serán resueltas durante la charla. Si tienen más preguntas, por favor déjenlas en el chat. Y la siguiente semana enviaremos las respuestas al correo que nos enviaron junto con la grabación de esta charla. Los ponentes que nos acompañan hoy son Natalia Zapata, ella es especialista en educación clínica de Bimedco; Claudio Parra, él es enfermero, especialista en anestesia y cuidado crítico, gerente de mercadeo en línea PLS de Minray. Por favor, cierren sus micrófonos. También nos acompaña Juan David Fuentes, él es enfermero, especialista en cuidado intensivo en el adulto y especialista de producto de la línea cardiopulmonar de Bimedco. También está José Manuel Arias, él es ingeniero electrónico, especialista en instrumentación biomédica y especialista en aplicaciones clínicas PM de Minray. Cedo la palabra a los ponentes. Ya que me amenazo. ¿Qué pasó con alguien? Mira, no puedo creer que le disparara. Te viste con cara. Natalia, no te escuchamos. Ya sí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto, adelante. Listo. Entonces vamos a iniciar con monitorización hemodinámica avanzada. Vamos a trabajar en esta primera parte los aspectos técnicos que debemos de tener en cuenta con esta tecnología. Entonces la tecnología PICO combina dos técnicas, combina termodilución transpulmonar y el análisis del contorno de pulso. La termodilución transpulmonar nos va a calibrar la onda de pulso y a partir de allí vamos a tener las variables dinámicas. ¿Qué es muy importante con la termodilución transpulmonar? Entonces me va a dar esas variables estáticas que más adelante vamos a ver en detalle con Juan, y me va a dar el volumen minuto circulatorio y volúmenes intra y extracelulares, pero de una forma discontinua. El análisis del contorno de pulso, entonces ya es el minuto a minuto de mi paciente, me va a dar unas variables que se llaman dinámicas y me va a analizar el área bajo la curva, que en este caso sería el volumen sistólico. Algo muy importante con el análisis del contorno de pulso es que se va a basar en los datos reales de mi paciente. Por eso en esta tecnología es fundamental ingresar el peso, la talla, la edad y si mi paciente es hombre o mujer. Con circulatorio, algunas variables de respuesta a volumen y otra serie de variables que también analiza nuestra tecnología, pero de una forma continua. Entonces, la termodilución transpulmonar, ¿en qué consiste? Consiste entonces en la inyección de un bolo por el catéter venoso central. Ese bolo va a pasar por las 4 cámaras del corazón, el pulmón y finalmente se me va a unir
Altermister que tiene nuestro catéter pico, en este caso sería femoral, y aquí me va a dar entonces la curva de termodilución. Entonces la termodilución transpulmonar va a recorrer las cuatro cámaras del corazón y el pulmón. La termodilución transpulmonar entonces parte de una fórmula que es la fórmula Stewart y Hamilton, y parte primero que gasto cardíaco corresponde a que a una temperatura sanguínea, nosotros la vamos a obtener de nuestro catéter pico, este va a estar conectado a su cable de temperatura sanguínea, este sería menos una temperatura del inyectado, esa temperatura del inyectado la obtenemos de nuestro a nuestro catéter venoso central por un volumen del inyectado. Este volumen del inyectado depende del peso de mi paciente. Si mi paciente tiene menos de 80 kilos, yo debo de usar 15 cc, y si mi paciente tiene más de 80 kilos, debo de usar 20 cc de un salino frío. Esto sería por una constante. Esta constante me la va a dar el catéter pico, dependiendo si es femoral o braquial, porque el bolo tiene un recorrido diferente si es femoral o braquial. Necesitamos también un delta. Este delta de temperatura es el que yo debo de vigilar siempre que yo voy a hacer una termodilución, y es la diferencia entre la temperatura sanguínea, temperatura del inyectado y la velocidad con que yo inyecte ese bolo. Entonces siempre el delta lo vamos a visualizar inmediatamente hagamos la termodilución. ¿Qué necesitamos nosotros para monitorizar con la tecnología pico, con la tecnología Mindray? Entonces necesitamos un monitor con su módulo. En este caso esta tecnología es modular, siempre visualizamos que el módulo dice pico, y aquí vemos las dos conexiones. Entonces tenemos gasto cardíaco y tenemos presiones invasivas. Necesitamos entonces un cable de termodilución o de gasto cardíaco. Miren que este cable tiene la conexión naranja que inmediatamente me está dando a informar que lo debo conectar en esta parte, y tiene la salida para la temperatura sanguínea. Este cable realmente viene con un cable de temperatura del inyectado. Este cable se suelta, lo ideal es siempre dejarlo conectado, y este es el que me va a dar entonces temperatura del inyectado que conectamos en nuestra parte venosa. Miren que es una conexión azul, diferente a los cables que habitualmente estamos como acostumbrados a usar. Este cable, que es el que me da la temperatura sanguínea, es una conexión redonda, termina en rosca, y estos dos entonces son los que me van a dar la termodilución. Necesitamos entonces un cable de presiones invasivas. Este cable, en el caso de Mindray, viene con las dos salidas, para la PVC y para la presión arterial. En este caso aquí vamos a conectar entonces nuestro transductor de pico, y aquí conectaríamos PVC. Miren que esta conexión es como un color vino tinto o magenta, que inmediatamente me está dando a indicar que lo vamos a conectar en esta parte de nuestro módulo. El catéter pico, entonces nosotros tenemos disponible braquial y femoral. Braquial son 4 French 16 centímetros, femoral 5 French 20 centímetros. Para adulto también tenemos femoral pediátrico, que serían 3 French 7 centímetros. Los French nos estarían indicando su diámetro, y los centímetros nos estarían indicando entonces su longitud. Entonces el catéter pico nosotros lo vamos a identificar en la parte superior. Vamos a identificar un código que dice 5L20N, ahí estaríamos corroborando que es un catéter pico femoral adulto, ¿listo? Entonces, para nosotros digamos, destapar este catéter, siempre vamos a encontrar una pestaña en la parte superior, y esa sería la forma correcta de destapar nuestro catéter. Este catéter se pasa por técnica Seldinger, la misma técnica por la que nosotros pasamos un catéter venoso central, es decir, que este es un procedimiento médico, y siempre que vamos a pasar entonces el catéter pico, nuestro transductor ya debe estar listo y purgado. Nuestro catéter pico viene con una guía, esta guía es de nitinol. Posterior a esto vamos a encontrar dos agujas, una corta y una larga, que va a depender del tipo de paciente que nosotros vayamos a monitorizar. Posterior a esto vamos a encontrar un dilatador, este dilatador es para la piel, y finalmente vamos a encontrar nuestro catéter pico.
El catéter pico, entonces ustedes van a ver que tiene dos salidas, una roja y una transparente. Este catéter es de poliuretano y en la punta ustedes van a encontrar entonces el termíster, que es el que me va a permitir dar la temperatura del paciente. También tenemos entonces el transductor. Este transductor viene también en un empaque rígido. Ustedes van a ver, siempre lo destapamos también por la pestaña superior, viene con su equipo de irrigación, con su llave para hacer el cero, su dispositivo para hacer el lavado, se acciona de dos formas, apretando o ovalando, y tiene su línea de presiones. En este caso, este transductor entonces va a venir equipado con el sensor de temperatura en línea, que es el que me va a permitir dar la temperatura del inyectado, que es el que conectamos en nuestro catéter venoso central. Entonces vamos a ver cómo hacemos la conexión a nuestro catéter venoso central. Siempre escogemos el lumen distal. Inmediatamente vamos a conectar una llave de 3 vías. Esta llave de 3 vías entonces me va a permitir, uno, garantizar que al sensor no le retorne sangre y así conservar la integridad del sensor, y hacia el lado derecho yo pueda conectar PVC o líquidos de sostenimiento. Esta línea va a quedar solo o va a quedar exclusiva para pico. Nosotros por esta línea solamente vamos a conectar entonces la llave de 3 vías y el sensor. Solamente conectamos esto antes y la llave de 3 vías antes y no más. El sensor tiene entonces un overlock, hacemos la conexión a la llave de 3 vías y finalmente ponemos entonces una tapita, y de esta forma vamos a garantizar entonces nuestra conexión. Miren que el sensor tiene una pestaña y tiene como un huequito, es ahí donde vamos a conectar el cable de temperatura del inyectado. Acá quiero que ustedes visualicen muy bien, este cable tiene acá un termíster, que es el que se debe introducir en este huequito que ustedes ven acá en el sensor. ¿Listo? Entonces este es el que vamos a introducir acá y esta sería entonces la forma correcta de conectarlo, siempre garantizando y cuidando ese termistor para que no se nos vaya a dañar. Hacemos la conexión de esta forma, siempre sosteniendo de la parte azul y de la pestaña para garantizar la integridad de ambos, tanto del sensor como del cable. Vamos entonces a verificar o a mirar la conexión de nuestro catéter pico. Entonces, inmediatamente el doctor pasa al catéter pico, tenemos que tener nuestro transductor purgado, ¿cierto? Conectado a un salino preferiblemente de 500 con un infusor a 300 milímetros de mercurio. La heparina depende del protocolo que tenga cada institución y hacemos esta conexión inmediatamente para validar entonces que estamos en arteria. Y aquí vamos entonces a hacer la conexión de nuestro cable de temperatura sanguínea. Este cable, ustedes van a visualizar que tiene un indicativo, tanto el catéter como el cable, de por dónde debemos hacer la conexión. Que se nos conserven adecuadamente tanto el catéter o la integridad del catéter con su cable para poder entonces tener una buena monitoría. Siempre terminamos enroscando sin hacer mucha presión y simplemente ahí vamos a fijar nuestra conexión. Este catéter Pulsion recomienda que tiene un uso máximo de 10 días, ya dependiendo pues si ustedes visualizan signos de infección, pues se debe retirar antes. Esta tecnología es para ya. Entonces vamos a ver entonces la técnica de la termodilución. Espérense un segundito. Entonces, para la termodilución nosotros vamos a hacer, entonces siempre la vamos a hacer cada 8 horas. Espérense un segundito que hay fallas técnicas. Denme un segundito, solucionamos aquí. Voy a...
Listo. Entonces, la termodilución. Entonces, la termodilución siempre se hace entonces cada 8 horas. Siempre vamos a seleccionar el volumen dependiendo de nuestro paciente. Vamos a seleccionar 15 o 20 cc de ese suero frío. El suero debe tener entonces una diferencia entre 15 a 20 grados con la temperatura de mi paciente para conservar o garantizar una adecuada técnica. Para hacer siempre debemos de garantizar que esta llave esté cerrada hacia el sensor y así garanticemos que no haya retorno sanguíneo y no se nos vaya a dañar entonces nuestro sensor. ¿Qué vamos a verificar entonces siempre que hacemos la termodilución en la pantalla? Temperatura sanguínea, temperatura del inyectado y el delta. Recuerden que el delta de temperatura siempre debe estar superior a 0.2 y siempre garantizando que tenga entonces las dos temperaturas para estar seguras entonces de la técnica. Entonces, la termodilución siempre hacemos 3 tomas, conectamos nuestra jeringa con el volumen que nosotros seleccionamos según el tipo de paciente y siempre vamos a cerrar esta llave hacia la PVC. Si yo no cierro esta llave hacia la PVC, cuando yo inyecte el volumen, se me va a venir este volumen para la PVC, entonces no me va a dar curva. Siempre impulsamos con la palma de la mano en menos de 7 segundos, esta sería la técnica correcta, y sostener con la mano no dominante el sensor para nosotros entonces garantizar el impulso de este bol. Bueno, siempre entonces hacemos 3 tomas. Recuerden que vamos a calibrar entonces con 2 de las termodiluciones que nosotros hicimos y vamos a verificar que entre un índice y otro no haya una variación más del 15%. Hacemos las 3 tomas y vamos a calibrar entonces con esas 2 tomas que están dentro del rango que nosotros esperamos. Entonces, esta sería la parte técnica. Los voy a dejar con Juan, que les va a explicar las variables, y si tienen alguna duda desde lo técnico, entonces lo podemos resolver al final. Bueno, para dar continuidad a nuestra agenda, entonces ya les muestro, vamos a ver parte de parámetros hemodinámicos que podemos obtener con la tecnología Pico. Analizar uno a uno, de pronto rápidamente, qué parámetros nos presenta para que puedan ir identificando las ventajas clínicas que nos va a ofrecer tener este tipo de monitoreo. Cuando yo tengo un monitoreo hemodinámico avanzado, como lo es Pico, lo que busco es poder observar cómo está el balance en este paciente entre el aporte de oxígeno y el consumo que le está presentando. En un paciente que posiblemente o presuntamente este balance está alterado por un estado de shock y demás, yo con esta tecnología voy a empezar a ver el ala que sería el suministro de oxígeno. Para saber esa entrega de oxígeno, cómo se encuentra, yo debería tener índice cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno lo hallamos fácilmente mediante gases arteriales, tenemos saturación continua de hemoglobina. Para el tema de gasto cardíaco necesito un monitoreo avanzado como Pico. Cualquier tipo de monitoreo, lo ideal es que me pueda dar gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia, que sería su fórmula, y que me diera por lo menos un parámetro de cada una de las determinantes del gasto cardíaco. Son estos 3 elementos que van a afectar o van a determinar cómo se encuentra el gasto cardíaco en un paciente. Va a ser precarga lo respectivo al volumen, poscarga y contractilidad. Para yo poder saber si mi precarga está alterada, mi intervención va a ser administración o restricción volémica. Si tengo un problema de poscarga, mi intervención va a ser guiada hacia un vasoactivo. Y si hay problemas en contractilidad, hacia un inotrópico. La idea es que yo pueda hacer una terapia guiada por metas, donde vaya directamente a la intervención que requiere mi paciente y que tenga un punto final hasta donde debo llegar. Si es una intervención de administración de volumen, tengo un parámetro que me pueda decir hasta este punto voy a llegar. En ese caso, en este tipo de monitoreo, yo voy a tener 3 determinantes de precarga, 1 de poscarga y 4 de contractilidad.
Adicional, como pico, como estábamos viendo anteriormente con Natalia, es termodilución transpulmonar. Al éstebolo atravesar por la circulación pulmonar nos permite tener datos de este órgano. ¿Qué es lo que vamos a ver como función pulmonar? ¿Qué datos nos va a permitir? Básicamente cuantificación del edema pulmonar y origen de ese edema. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los parámetros. Antes de eso, ¿en qué pacientes podría yo considerar poner una terapia, un monitoreo hemodinámico como este? Cualquier tipo de shock. Vemos que son muchas indicaciones que vamos a tener todos los días en las unidades de cuidados intensivos. Pacientes quemados para reposición volémica y guiada por meta, grandes quemados, ahorita vemos por qué. Pacientes politraumatizados, pacientes de distrés respiratorio por la cuantificación de la parte pulmonar, que ahora la vamos a visualizar mejor. En este caso entraría cualquier paciente de SDRA, de H1N1, de COVID, como estamos viendo actualmente, y pacientes de cirugías con alto riesgo, cirugías cardíacas, neurocirugía, o cualquier paciente de alto riesgo por sus antecedentes. Entonces, ahora que observemos los parámetros en pico siempre tengo parámetros absolutos, que es el parámetro como tal, por ejemplo, gasto cardíaco, que sería cuántos litros por minuto salen del corazón, y tengo parámetros indexados, que son ese parámetro asociado a una superficie corporal mucho más específico para cada paciente. Para poder indexar esos parámetros necesito unos datos del paciente y se indexan en base a superficies corporales o pesos. ¿Qué es lo importante y una gran ventaja de la tecnología? Yo le debo ingresar los datos reales del paciente, peso, talla y sexo del paciente. Y con eso él me hace unos cálculos de superficies corporales, peso ideal y superficie ideal. Los parámetros de perfusión como índice cardíaco, volumen sistólico, se indexan en base a un peso real del paciente porque toda su superficie debe ser perfundida. Pero los parámetros de volúmenes intracardíacos e intrapulmonares se indexan en base a un peso ideal porque el tamaño de sus órganos no va aumentando a medida que aumenta su peso corporal. El monitor automáticamente nos va a hacer la diferenciación de qué parámetros utilizo un peso ideal y de qué parámetros utilizo un peso real. Todos los parámetros que vamos a estar visualizando ahora son obtenidos mediante la termodilución, mediante esta curva con una fórmula modificada de Stewart-Hamilton. Entonces, a partir de él hay el gasto cardíaco y los volúmenes, que es algo muy importante que vamos a tener aquí, tanto intracardíacos como intrapulmonares, también parten de esta curva. ¿Cómo los haya? La curva de termodilución que encontramos es la divide en dos segmentos. El primero de los segmentos se va a llamar tiempo de tránsito medio. Eso quiere decir es cuánto demora la mitad de la solución que yo inyecté o la mitad de ese volumen térmico en llegar hasta el catéter femoral, por ejemplo, hasta el catéter pico. Ese tiempo que toma en llegar la mitad de la solución multiplicado por el gasto cardíaco me va a dar el volumen térmico intrapulmonar, el volumen térmico intracardíaco, ¿vale? Desde ahí voy a partir para poder medir esto. Lo siguiente el siguiente tiempo que está, que sería el que me queda hasta el final de la termodilución, se llama tiempo de declive exponencial. Es lo que tarda el resto del diluyente en llegar a el catéter femoral. Como de los dos órganos que atraviesa, que son corazón y pulmón, el órgano que atrapa mucha más temperatura y que va a demorar más en atravesar el diluyente es el pulmón. Este tiempo que va aquí correspondería a la parte pulmonar. Esto multiplicado por el gasto cardíaco me va a dar lo que llamamos volumen térmico pulmonar. Al yo tener el intracardíaco y el pulmonar, y el pulmonar, básicamente por diferenciación, por resta de los volúmenes, puedo hallar solo cuánto está en las cavidades cardíacas, solo cuánto está en las cavidades pulmonares extravasculares, y así, mediante estos dos puntos, es que él nos va a presentar los parámetros volémicos que vamos a ver a continuación. Para poder analizar, miraremos los parámetros divididos en cada una de las determinantes. Entonces, ¿qué nos presenta pico? Siempre índice cardíaco, índice de volumen sistólico y parámetros de cada determinante. Entonces, la primera determinante, que es precarga, que habla de lo que es volemia de mi paciente,
voy a tener 4 parámetros. Los parámetros que ven con asterisco son parámetros que están estáticos, solo se miden cuando yo hago una termodilución. Los otros parámetros que no tienen asterisco son parámetros que vamos a poder visualizar en tiempo real y que su medición dependen de la curva de presión. El primero de los parámetros estáticos se llama EDI, que es el volumen global al final de la diástole. El 90% de los parámetros que hallamos mediante la tecnología PICO son parámetros que analizan las 4 cámaras cardíacas. O sea que aquí voy a ver cuánto es el volumen que hay en la telediástole, en el punto en el que está más dilatado en el corazón, donde le cabe más volumen, en las 2 aurículas y en los 2 ventrículos. El valor normal se encuentra entre 680 y 800 mililitros por metro cuadrado, y así yo voy a poder saber qué tanto, si el paciente tiene un volumen de precarga bajo, medio o alto. Es un valor estimado de precarga muy real, mucho más que medir presiones. Pero muchos, y por ejemplo, lo ideal es que yo pueda asociar esto a un parámetro dinámico, y muchos autores nos proponen, por ejemplo, individualizar un valor de EDI. ¿Por qué? Porque puede que 680, que es el margen mínimo para un paciente, esté adecuado y para otro no sea suficiente. La idea es que yo eso lo contextualice con un parámetro, y para eso PICO nos presentan 2 opciones, que son 2 parámetros dinámicos que vemos en tiempo real, que son variabilidad de presión de pulso y variabilidad de volumen sistólico. Todos 2 parámetros básicamente es qué tanto porcentaje varía entre un latido y otro, ya sea la presión de pulso o el volumen sistólico. Así yo voy a poder, no es una medición directa de precarga, sino es una estimación de respuesta a volumen. Es un predictor que me va a permitir coger al paciente y ubicarlo en esta curva de Frank-Starling, donde comparo precarga contra salida, y ver si estoy en este segmento, que es el que ven con C. Esta letra C sería el segmento óptimo de volumen, donde el paciente, a pesar de que yo le pase cargas de volúmenes, no va a responder aumentando el gasto cardíaco. Y el segmento B sería donde mi paciente todavía es susceptible a volumen y mi intervención debería ser poner una carga para mejorar el volumen que eyecta el corazón. En algunas publicaciones nos ponen un punto de corte de 10, otros menos conservadores además nos ponen un punto de corte de 13. Ustedes tendrán su protocolo, ven en cuál se adhieren, pero lo importante es que por encima de mi punto de corte, en este caso si fuera 10 por el ejemplo, me voy a esta zona roja, donde desciendo en la curva de Frank-Starling, y estaría ubicado en un paciente que se llama respondedor a volumen, donde con una carga hídrica el paciente va a mejorar su gasto cardíaco y su perfusión a los órganos. Y por debajo del punto de corte, en este caso sería entre 0 y 10%, el paciente se encuentra en esta zona verde, donde por más carga que yo le ponga no va a mejorar el volumen sistólico, y por el contrario va a aumentar el agua extravascular pulmonar, o ese paciente lo que nos va a hacer es un edema pulmonar. Los 2 parámetros, tengo una gran ventaja al tenerlos juntos. Los 2 clínicamente me representan lo mismo, pero cuando veo los 2 tengo opciones de ver falsos positivos, por ejemplo en frecuencias altas, deben comportarse igual, subir o disminuir de la mano, y cuando se separan puede ser por falsas mediciones o por alteraciones del complián de la aorta. Yo inclusive puedo sacar fórmulas para calcular la complián de la aorta teniendo estos 2 parámetros. Entonces es la ventaja de que yo visualice ambos. Los 2 tienen una alta especificidad y sensibilidad siempre y cuando cumplan unas condiciones, y estas condiciones son fisiológicas y no importa el tipo de tecnología, siempre que yo tenga monitorización de variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso, debo cumplir estas condiciones. El paciente no puede tener arritmias, no debe estar en manipulación quirúrgica, debe estar en ventilación mecánica, controlado en 100%, idealmente con volúmenes corrientes de más de 8 mililitros por kilogramo de peso. Ya hay publicaciones que nos hablan hasta de 7 mililitros por kilogramo de peso. Algunas publicaciones nos han hablado de respiración espontánea con un valor de DS mucho más alto, pero eso no está validado, en este momento eso no es válido. Entonces, si el paciente cumple todas estas condiciones, yo puedo tomar el valor para hacer mis determinaciones de respuesta o no respuesta al líquido. Si el paciente tiene una arritmia o alguna de estas condiciones
que limita el uso de las variabilidades, simplemente lo reemplazo por test manuales, que ahorita vamos a ver en la navegación del monitor, que Mindray nos ofrece una gran herramienta que nos ayuda a hacer estos tests. Podemos hacer cualquiera: levantamiento pasivo de piernas, un reto de fluidos, un test de oclusión al final de la aspiración, o el que ustedes quieran. El monitor va a presentar dos, puedo hacer personalizados y ustedes deciden en cuál se acoplan más. Por ejemplo, solo les voy a mostrar el levantamiento pasivo de piernas, que es el más conocido y más fácil de hacer. Solo consta en que yo necesito un monitoreo de gasto cardíaco y del volumen sistólico de forma continua. Al paciente con la cabecera a 45 grados le voy a descender la cabecera a 0, elevo los pieseros a 45 grados y simplemente tomo un valor inicial antes de la maniobra de volumen sistólico, un valor final, y veo la variación. Si aumenta más del 10% el volumen sistólico o el gasto cardíaco, igualmente un paciente respondedor, y si varía menos del 10% o no hay aumento, pues el paciente no responde a volumen. Segunda determinante, contractilidad. Entonces, para saber cómo está la fuerza de contracción y que en dado alteraciones mi intervención va a ser una administración de un inotrópico, yo tengo aquí 4 valores, 2 estáticos y 2 dinámicos. Los 2 valores estáticos, el primero es fracción de eyección, estamos acostumbrados a verla todo el tiempo, pero siempre vemos fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recuerden que el 90% de los parámetros de pico son globales, solo 2 ven una sola cámara, que ahorita los observamos cuáles son. Entonces aquí solo el porcentaje de sangre inyectada, pero de las 4 cámaras del corazón. Por eso el límite de normalidad es muy inferior al que estamos acostumbrados, es entre 25 y 35%. La segunda variable estática se llama función cardíaca, y esta variable me va a ubicar al paciente en una curva de Frank-Starling, ya no en qué segmento del ala se encuentra, si está aquí en la parte de arriba o en la parte inferior, sino cómo es la pendiente de esa curva para saber si la contracción es normal, está baja o está elevada. Es un comparativo entre precarga y salida cardíaca básicamente. Entonces yo tengo un límite de normalidad entre 4.5 y 6.5 que me diría que el paciente se encuentra en este segmento donde su contracción es normal. Un paciente, por ejemplo, con una falla cardíaca que tenga una baja contracción, yo voy a poder encontrarlo aquí en esta parte de abajo, aunque tenga una precarga normal. El último valor, que también es dinámico, es un valor en tiempo real, se llama delta de presión máxima o dPmx. Este valor es un reflejo de la contracción del ventrículo izquierdo, no es una medición directa. Tiene un límite normal entre 900 y 1200, que no me aporta mucho el límite normal. Este valor tiene una gran ventaja y es en su tendencia. Esto parte de la curva de presión arterial, básicamente es que es tan rápido este aumento del pico sistólico máximo, si esta pendiente está inclinada o está mucho más acostada, por eso se representa en milímetros de mercurio sobre segundos, y básicamente me va a reflejar que si está así inclinada como vemos aquí, la salida, en el tracto de salida, la velocidad va a ser aumentada, o sea, la velocidad con la que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a ser buena. ¿Qué me interesa eso o qué me aporta? Normalmente cuando yo decido hacer una intervención de un inotrópico positivo sin un tipo de herramientas de estas, me quedo ciego. No sé si la dosis que estoy dando del inotrópico está haciendo el efecto deseado, porque no tengo una forma de cuantificar la contracción del ventrículo. Si yo veo la presión arterial antes y primero me va a empezar a descender, y no sé si la dosis, por ejemplo, de mirrinone que estoy colocando está haciendo el efecto deseado. En cambio, con este valor, al punto yo voy viendo la tendencia a ver cómo se comporta ese ventrículo. Si yo sé que el valor, él comenzó con una buena perfusión con 400, voy con 400. Si se me desciende, sé que cayó la contracción del ventrículo. Y si, por ejemplo, dado por potencia cardíaca y por demás, decido iniciar un inotrópico positivo y yo inicié con 400 de contracción ventricular, si ese valor sigue en 400, no estoy logrando el objetivo. Debo tener por lo menos un aumento por encima del 10% de ese valor para poder decir que yo estoy logrando un efecto inotrópico positivo en mi paciente con la dosis que estoy usando. O sea que me sirve tanto como para titular como para destetar inotrópicos.
Y el último valor, que también es un valor dinámico, que voy a ver en tiempo real, se llama potencia cardíaca y es considerado un valor para función cardíaca, porque lo que me va a decir es qué tanto esfuerzo está haciendo esos ventrículos, ¿vale? Esto también refleja en la potencia del ventrículo izquierdo. Es simplemente un comparativo entre presión arterial media por gasto cardíaco multiplicado por un factor de conversión para tener esta medida en watts, y es un predictor de mortalidad intrahospitalaria de shock cardiogénico excelente. O sea que si yo tengo cualquier paciente en un shock cardiogénico, debo velar porque este valor que se mide en tiempo real esté por encima de 0.5. Si no, no voy a garantizar unos buenos resultados. Y me puede ayudar en un momento dado, si yo tengo una potencia cardíaca, como les decía, a la toma de decisión de que lo que este paciente necesita es un inotrópico positivo para mejorar esta potencia y poder aumentar el delta de presión máximo y llegar a objetivos. Y el último de mis determinantes es la poscarga. Solo tengo un valor de poscarga y es poscarga del ventrículo izquierdo, que es la resistencia vascular sistémica indexada. Esa resistencia vascular sistémica solo me va a decir el grado de cómo se encuentra el tono vascular del paciente, si está en vasodilatación, vasoconstricción. Aquí es muy importante que para medir la poscarga dentro de la fórmula tenemos la PVC. Es para lo único que utiliza la PVC la tecnología. No lo asocia a volumen, no lo asocia a más nada. Solo se utiliza como presión de entrada al circuito, de salida del circuito, perdón, para medir las resistencias. Entonces es muy importante que lo ingresemos, que esté actualizado y que sea real para que esta medida de resistencia vascular sistémica en tiempo real sea lo más cercano a lo real del paciente. Si yo no tengo una PVC real, él simplemente va a hacer un cálculo y nos va a terminar dando una resistencia aproximada, no la que el paciente está presentando en este momento. Eso es la parte de función de bomba, de mi función cardíaca. Pero con la tecnología Pico tengo un plus, que es que al pasar por los pulmones tengo la posibilidad de observar algo de la función pulmonar, que es el que me va a abrir esa ventana de indicación en pacientes de SDRA, en pacientes de COVID, querer visualizar esto. ¿Qué me va a mostrar de la parte pulmonar? Solo dos cosas. ¿Tiene o no tiene un edema pulmonar? Poder cuantificarlo, saber qué tan severo es ese edema y reconocer cuál es el origen de ese edema. Esto lo logra mediante dos parámetros, todos dos estáticos. El primero de ellos se llama ELWI, que es el agua extravascular pulmonar indexada, y me va a cuantificar todo el agua que él tiene en el espacio extravascular, intersticial, intracelular, intraalveolar, todo me lo va a estar cuantificando y me lo va a dar una medida asociada al peso ideal del paciente. No se ve alterada, por ejemplo, por derrames pleurales. Yo puedo tener unas placas donde la medida es un poco subjetiva, depende de la técnica con la que la tomaron, que esté bien perfundida. Además, si mi paciente tiene un edema más un derrame pleural, pues todo se ve ahí, ¿cierto? Entonces yo voy a pasar de tener una medida objetiva subjetiva, a tener algo objetivo donde me dice cuántos mililitros por kilogramo de peso tiene ese paciente en el espacio extravascular pulmonar. Miren, por ejemplo, estas placas, donde yo vería mucho más velada la del centro, que tiene un edema pulmonar pero moderado, mientras que el del lado del segmento izquierdo tiene un edema pulmonar severo. El rango de normalidad de esto para pacientes adultos es entre 3 y 7. Entre 7 y 10 tengo una zona gris donde solo es ojo alerta, está aumentando el agua extravascular pulmonar, ojo con los líquidos y demás. Y por encima de 10 debería yo llevar a una intervención para mejorar este edema pulmonar. Y mi intervención va a ir guiada dependiendo cuál sea el origen del edema. Tengo dos posibles orígenes. O tengo una sobrecarga hídrica, una insuficiencia cardíaca y mi tratamiento va a ser diurético. O tengo un aumento de la permeabilidad. Para poder lograr eso, identificar, me da un valor que se llama PVPI, que es el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Este índice va a estar entre 1 y 3. Entonces yo miro, ¿tiene un edema pulmonar? Sí, digamos que tenía 14. Vengo aquí, si tiene entre 1 y 3, el edema es de origen cardiogénico y mi tratamiento va a ser diurético, restricción hídrica y demás. Si tiene más de 3, va a ser un edema
por aumento de las permeabilidades en un contexto de un paciente posiblemente séptico, una respuesta inflamatoria, un paciente de COVID, por ejemplo, donde ya el tratamiento va a ser antibiótico, va a tener mucho más tiempo, más complejo de manejar e inclusive puede llegar a que yo necesite, por ejemplo, terapias extracorpóreas como ECMO. Esos son los parámetros que veo, entonces los que vamos a poder ver, los dejo con Claudio para que podamos seguir con nuestra agenda. Muy bien, yo les voy a hablar de esta herramienta que Mindray tiene incluida en sus equipos, se llama Hemosite. Hemosite en realidad es un paquete de herramientas que nos permiten a tener un manejo hemodinámico efectivo en paciente crítico. No me detengo mucho acá porque Juan lo explicó bastante bien. Aquí cuando nosotros deseamos en realidad monitorear y dar seguimiento a la condición hemodinámica de nuestro paciente, básicamente lo que nosotros necesitamos ver y cuantificar es el aporte y consumo de oxígeno y cómo se halla el oxígeno en realidad a nivel arterial venoso. Obviamente necesitamos por lo menos tres consideraciones o tres factores a tener presentes. Primero, el débito cardíaco. Necesitamos saber el nivel de hemoglobina, porque este es un transportador de oxígeno y de gases en general. Y por último, la saturación arterial de oxígeno. ¿Cómo logramos hacer este monitoreo? Básicamente Mindray logra tener la tecnología que es la de Pico integrada en su equipo gracias a módulos que son intercambiables. Basta con que usted tenga los módulos y obviamente el software de Hemosite, que es una guía de asistencia clínica, de tal forma de poder medir en forma efectiva débito cardíaco continuo. Y si a este le añadimos saturación venosa central, también vamos a tener este valor complementario al valor o a las determinaciones de Pico. También para Hemosite no es menor considerar que podríamos hacerlo por termodilución convencional, usando Swan-Ganz. Incluso tenemos la posibilidad de hacer esta medición y esta representación en esta gráfica dinámica que se llama Hemosite, gracias a la posibilidad de tener débito cardíaco por impedancia torácica. E igualmente podríamos tomar datos de otras plataformas e integrarlas a nuestro monitor. Sin embargo, la que nosotros sí utilizamos y tenemos para poder hacer determinación hemodinámica en nuestro propio equipo es la de Pico con la saturación venosa central. Cuando nosotros medimos termodilución convencional, obviamente estamos hablando de Swan-Ganz y los elementos son los que nosotros usualmente utilizamos. Entendemos que esta técnica tiene limitaciones y tiene indicaciones clínicas muy claras. Nosotros, en este caso, en este tipo de pacientes, no necesitamos un monitoreo continuo hemodinámico, sin embargo, sí necesitamos abordarlo para poder mantener, por lo menos en el tiempo, la determinación hemodinámica del débito cardíaco de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tenemos con Pico? Que esta técnica nos permite solamente hacer una cuantificación en ventanas de tiempo y no en tiempo real como sí lo podemos hacer con Pico. Gracias a Pico, como decíamos anteriormente, tenemos la posibilidad de medir débito cardíaco continuo, prácticamente en tiempo real, y también la saturación venosa central, gracias a los dos módulos que se pueden integrar. Natalia nos explicó cómo es la conexión de los cables, ¿no es cierto? Y cómo estos deben ser evaluados, considerados en términos de volúmenes de inyección, temperatura de inyección, los colores, para tener una conexión adecuada entre cada uno de los componentes y de esta manera nos granjea una buena medición. Los parámetros van a salir tal cual representados como lo tenemos en esta diapositiva que ustedes pueden observar en la pantalla.
Otra técnica que no es invasiva es la posibilidad de medir el débito cardíaco por impedancia cardiotorácica. También es una herramienta, una solución que tiene ciertas restricciones, obviamente. No es lo mismo medirlo en forma continua, en forma mínimamente invasiva y por termodilución, por análisis de contorno de la curva de presión, que hacerlo de esta manera. Pero igualmente es una solución posible que también nos permite tener una gráfica completa en EmoSight. Cuando hablamos de EmoSight, ¿cómo podemos acceder en realidad a las variables y a los parámetros que nosotros necesitamos no solo ingresar, sino que también para poder tener el monitoreo ampliado de esta guía de asistencia clínica? Bueno, tenemos básicamente tres maneras de ingresar. Una es por una tecla de acceso rápido, que es configurable y puede quedar directamente en la pantalla, en la parte inferior. Luego vamos a poder verlo directamente en el monitor. La segunda es ingresando al menú de débito cardíaco continuo, donde ahí sí, ojo, vamos a poder ingresar todos estos datos que tanto Natalia como Juan nos mencionaron que son importantes para poder hacer cálculos y determinaciones, sobre todo indexadas, que están relacionadas con los valores reales del paciente y algunos que son calculados gracias al peso, la talla, el tipo de paciente, que no es menor, y también el género. El tipo de catéter, no olvidemos que también es importante considerarlo, y un valor que no es menor, que se puede medir en forma continua, si es que tenemos la posibilidad de tener la PVC continua, o sencillamente la posibilidad de poder ingresarla manualmente toda vez que queramos hacer sobre todo los cálculos de resistencia vascular sistémica. Y el último valor que sí es importante de considerar, donde tenemos que agregarlo, es el volumen de inyección. Este se ingresa también a la página donde tenemos los valores de débito cardíaco continuo. Y finalmente, tenemos la posibilidad de entrar a EmoSight al pinchar el botón de menú principal y entrar en este sector donde tenemos las guías de asistencia clínica, donde están claramente diferenciados todos los software que están cargados en nuestro equipo y donde tenemos EmoSight. Como dijimos, EmoSight es un paquete de herramientas y no es solo monitoreo hemodinámico aislado como suele pensarse, considerarse o verse en muchos dispositivos, en muchos monitores de pacientes. Acá tenemos la posibilidad de tener una vigilancia ampliada con diferentes objetivos, ya sea la visualización de monitoreo, la de diagnóstico, las de pruebas integradas, como Juan muy bien lo mencionó también, una evaluación y seguimiento a través de la curva de Fran-Starling y ver la variabilidad tanto en los volúmenes como en las presiones, entendiendo el valor que estos tienen en precarga y la relación que pueda existir de estos con respecto al agua extravascular a nivel pulmonar, es decir, con respecto al nivel de edema, lo podemos hacer gracias también a esta herramienta. Y finalmente, una revisión final donde vamos a tener gráficos y tendencias para una revisión final. Por tanto, básicamente aquí tenemos cuáles son los 4 pilares de esta herramienta, que son diagnóstico, las de prueba, las de seguimiento y finalmente las de evaluación. Hablemos un poquito de diagnóstico. Cuando ustedes ven esta revisión de todos los parámetros que se pueden obtener gracias a monitoreo hemodinámico continuo, es muy interesante poder ver que están segmentados. Aquí los tenemos en colores, pero qué interesante es poder ver los valores de salida, los de contractilidad, los de precarga, los de postcarga, la de función de órgano y también las de oxigenación. Obviamente tenemos guía en esta pantalla donde tenemos todos los parámetros con estas flechitas que nos dicen que con respecto al valor que debería ser el del paciente, el ideal, que nos van a decir si está sobre el umbral permitido o bajo el umbral permitido de respecto de ese paciente en particular.
Esta es la gráfica fisiológica que tal vez para muchos se le hace muy particular tenerla en un monitor de signos vitales, porque usualmente observamos este tipo de gráficas en plataformas dedicadas. Hoy lo podemos tener directamente ya en el monitor de cabecera, donde podemos ver por sección diferentes datos, diferentes parámetros. Por ejemplo, lo relacionado al agua, al nivel de edema, como bien mencionaba Juan, ¿no es cierto? El nivel de agua extravascular a nivel pulmonar, y con límites, con demarcaciones, con el rango permisible, es decir, si está en un rango tolerable entre 3 a 7 ml por kilo de este paciente, o si está en un rango que lo supera y estamos hablando derechamente en edema. Lo otro que tenemos son los valores asociados tanto al índice cardíaco, frecuencia, a los valores de eyección, a la variabilidad y también a los de precarga y poscarga. Por otro lado, tenemos los valores de oxigenación, aporte, consumo, también los de saturometría y los de saturación venosa central. Estos, como están obtenidos, este último como está obtenido gracias al catéter venoso central, obviamente si queremos y tenemos un transductor, podríamos ir midiendo en forma continua la PVC. Cuando hablamos de los volúmenes totales, ¿no es cierto?, en la determinación de la precarga, qué bueno es tener también una guía punteada, ¿no es cierto?, que nos permite ver si la precarga es adecuada o no en nuestro paciente, y la podemos observar simplemente al mirar esta gráfica. Hago un paréntesis. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, básicamente no todo el personal que trabaja en unidades de cuidados intensivos tiene la expertise de determinar si, por ejemplo, el volumen global al final del diástole indexado es el apropiado o no para este paciente. Aquí nos puede decir que está aumentado, pero si vemos la gráfica y no logramos hacer una interpretación o no vemos la indicación, podemos determinar simplemente en primera vista si este valor es correcto o no para tomar las medidas del caso. Lo mismo los valores de la fracción de eyección. Lo mismo ocurre con los valores de oxigenación. Gráfica de color nos indica si estamos dentro o fuera de un rango apto o no para este paciente, que recordemos que está en una condición crítica. Vemos que la saturación, que nos sirve como guía y orientación para entender lo que es el nivel de oxígeno en sangre arterial y el nivel de saturación venosa central, y podemos ver cómo estos se hallan cuando leemos e interpretamos lo que es aporte y consumo de oxígeno. Y finalmente, igualmente tenemos una gráfica que nos permite determinar el valor de la resistencia vascular de este paciente, y como bien decía Juan, que es el único dato que nos permite ver en realidad y determinar cómo está la poscarga en nuestro paciente. Finalmente, cuando hacemos una visualización rápida con guía de colores donde tenemos una relación directa de todos los parámetros fisiológicos, ya podemos empezar a tomar decisiones y ver qué es lo que necesita nuestro paciente. ¿Volumen o inotrópicos? En realidad, esta guía o esta relación directa con colores y con una línea directa y no punteada entre un parámetro y otro, como ocurre en este caso, nos dice los parámetros que están impactados y que debemos tener consideración de ellos para aplicar una estrategia de manejo hemodinámico en nuestro paciente que está crítico. Cuando hacemos pruebas, también algo mencionó Juan, tenemos por lo menos dos que ya están incluidas en esta plataforma, en esta guía de asistencia. Una es la elevación pasiva de piernas, que en el fondo es una simulación, como pudiera ser una carga, un aporte de volumen, y cómo va a ser el comportamiento de nuestro paciente una vez que realicemos esta simulación, ¿no es cierto?, de aporte de volumen en el tiempo. Por tanto, tenemos datos de referencia, que es
previo a la maniobra, como bien lo dijo Juan, y en tiempo real nos va a ir diciendo la modificación que esto está teniendo y el delta que se está originando, y de esta manera ver si efectivamente este paciente va a tener una respuesta o no satisfactoria al aporte de volumen. Podemos también hacer aporte de volumen efectivo en una maniobra rápida de no más de 30 minutos y ver la respuesta, e igualmente vamos a poder hacer esta comparación o sencillamente postular alguna otra prueba que pudiera ser representativa de acuerdo al criterio clínico de ese médico en particular, y también podría incluirla dentro de las pruebas y de los protocolos que están en esta guía de asistencia clínica para evaluación del paciente. Cuando hablamos de seguimiento, también tenemos la posibilidad, como bien dijo Juan, de hacer una evaluación de esta curva de Frank Starling y ver en realidad cómo está la precarga de nuestro paciente y si el aporte de volumen va a tener buena respuesta o no. ¿Cómo lo hacemos? Igualmente, es difícil acordarse de todos los valores y si son adecuados o no para un paciente en particular o no. Sin embargo, si tenemos la herramienta que nos permite decir si está dentro de un porcentaje de aceptación en la variabilidad tanto de volumen como de presiones, significa que si está bajo el 10%, este paciente efectivamente va a responder en forma satisfactoria al volumen. Pero si es alto, obviamente puede que no sea el recurso más válido, porque podríamos generar, ¿no es cierto?, alguna complicación asociada por la estrategia que estemos nosotros aplicando en este caso, específicamente en el aporte de volumen. Por tanto, gracias a esta herramienta podemos incluso dimensionar o evaluar si es que pudiéramos estar generando o no mayor edema del que el paciente puede tolerar, o esa agua en el pulmón que el paciente puede tolerar o no. Y finalmente, la evaluación que todos conocemos como esta gráfica de araña, donde tenemos la posibilidad de modificar desde 3 hasta 7 parámetros en visualización en tiempo real con valores de referencia, es decir, previo a la medición o a la cuantificación de cada uno de los parámetros que queremos observar, y el valor en tiempo real que cada uno de ellos tiene. Podemos escogerlos y nosotros determinar en esta plantilla cuál va a ser la visualización que vamos a querer del gráfico de araña y del parámetro que vamos a observar, de tal forma de ver si es que estos se hallan dentro de un rango permisible o no, y la modificación o el impacto que ha tenido nuestra estrategia en este paciente en particular. Y finalmente, la evaluación gracias a lo que son las tendencias, que son numéricas y tabulares, que nos pueden decir cómo fue la evolución de este paciente desde el tiempo en que comenzamos nuestra estrategia o nuestra evaluación, desde el punto de vista siempre hemodinámico, y si éste ha tenido mejora o no. Podemos ajustar el tiempo de visualización, como así también podemos imprimir todos estos datos de tal forma de dejar un registro en la ficha de enfermería para una visualización o seguimiento posterior. ¿Cómo sería el ingreso? Bueno, esta es la pantalla. Ustedes van a ver de esta manera los datos en su monitor. Podemos ver claramente datos de ECG, saturación, arteria, presión arterial y otros valores. Y para poder saber cómo hacer una activación de Hemocyte, cómo saber si son los parámetros dentro del rango o no, vamos a dejar a José Manuel Arias, quien nos va a hablar específicamente del manejo y de la configuración de los parámetros en nuestro monitor Benevicho. Gracias, Claudio. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Para continuar con la charla, como bien lo dijo Claudio, viene la parte práctica. Para esta parte, pues, contamos con un monitor de signos vitales. Y antes que nada, o antes que cualquier cosa,
hay que decir que un monitor de signos vitales es un dispositivo, es un aparato electrónico, es un dispositivo que se encarga de adquirir para posteriormente amplificar, también procesar y bueno, y por último registrar y mostrar señales biológicas, así como lo estamos viendo en la pantalla actualmente. Estas señales biológicas tienen importancia clínica y por ende sirven para evaluar a cada instante la evolución del paciente monitorizado. Para este caso, contamos con monitor de signos vitales, como lo vemos aquí, es un monitor de la serie N, es el monitor Benevision de la serie N. Como ustedes lo ven aquí, son monitores con ciertas características. Es un monitor modular. Cuando digo modular me refiero a que él recibe módulos como ese, es un módulo que permite a través de diferentes cables, de diferentes accesorios, permite reconocer o monitorizar diferentes parámetros. Estos son módulos plug and play. Plug and play quiere decir que el equipo, al conectarlo al monitor, cada uno de estos módulos permite inmediatamente o automáticamente reconocer la señal que se esté monitorizando. Y así es como ustedes ven en la pantalla del monitor. Este es un monitor que actualmente, en este momento, como lo vemos, como les decía, es un monitor de la serie Benevision Serie N. Es el último monitor, es lo último en tecnología de dispositivos médicos. Y aparte de otra de las características que tienen esos equipos es que son dispositivos inteligentes o dispositivos expertos, los cuales permiten tomar información del paciente, de los parámetros monitorizados, permite procesarla y ayudar como una guía clínica para el operario, lo cual ayuda en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Por lo tanto, como ustedes ven aquí, y como lo mostraba Claudio, vamos a ver aquí en este momento estamos viendo el monitor de signos vitales con las diferentes, las diferentes señales, en este caso identificados por color, cada uno de los parámetros. Aquí estamos viendo, ya lo habían desde Natalia, Juan y Claudio han comentado la información de que aquí tenemos los diferentes parámetros, la señal de presión arterial, la señal de la PVC y el monitoreo del gasto cardíaco continuo, que es la herramienta que nos compete en el tema de hoy, en el webinar de hoy, y es poder tener aquí en la pantalla, como lo vamos a ver aquí tenemos la opción de ingresar directamente al HemoSight. En la parte inferior está el menú para entrar a HemoSight, que es la herramienta de hemodinamia. Y esta es la pantalla como se ve para el HemoSight. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí nos permite ver la información de todos los parámetros hemodinámicos del paciente, organizados, eso sí, dependiendo del parámetro, organizados por valores de salida, de contractibilidad, de volúmenes, valores de poscarga, valores de función de órgano como el ELWI y los valores de oxigenación en caso tal de que se use el módulo de saturación central venosa de oxígeno. Y la herramienta de HemoSight me permite tener esta función, que es la gráfica o el gráfico fisiológico. Este es un gráfico que se ve en tiempo real, latido a latido, se ve el funcionamiento y los valores actualizados para todos los parámetros dinámicos en el monitor, en el monitoreo hemodinámico. Como ustedes lo ven aquí, va indicando de manera gráfica y a manera de color también cuál parámetro puede estar fuera de rango. Ya como lo comentó Claudio, si la persona o la persona que está a cargo del paciente no conoce bien los rangos normales para algún parámetro, ya sea de volumen o de contractibilidad o de resistencia, y el valor que me muestra aquí y la guía que me da esta gráfica fisiológica, teniendo en cuenta la línea punteada que me está mostrando versus el valor medido, puede dar una indicación al personal clínico de dónde o cuál es el tratamiento que se debe aplicar al paciente. Entonces, esta es una gráfica importante, es la gráfica fisiológica, así se llama como tal, donde vamos a ver en este caso todos los parámetros hemodinámicos en conjunto para el paciente. Aparte de eso, también, como ya lo había comentado, esta herramienta, la función de HemoSight o la aplicación de HemoSight, permite ver la relación fisiológica
en la cual podemos ver la relación entre cada uno de los parámetros, cómo están relacionados y cuál parámetro me está cambiando al siguiente, teniendo en cuenta cada uno del árbol de decisión, que es la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es esta, que es el modelo de decisión o el árbol de decisión, en el cual permite, dependiendo del parámetro o del valor del parámetro, permite ver el tratamiento que se debe aplicar para el paciente, ¿sí? Aquí podemos ver, dependiendo de por dónde vaya la curva o la gráfica, podemos ver el tratamiento para el paciente. La otra pestaña, la función que tenemos dentro de la herramienta, es la función de prueba, que es también, como ya lo habíamos visto, lo habían mostrado los compañeros, tanto Claudio como Juan, el tema de poder ver el levantamiento pasivo de piernas, ¿sí? Aquí estamos viendo, aquí se le puede indicar el tiempo, de cuánto quiero que tome la prueba, y dependiendo del porcentaje de cambio, va a ser un indicador de si el paciente puede ser respondedor o no respondedor al tratamiento de volúmenes. La pestaña de seguimiento, que es poder ver la curva de Frank-Starling para el paciente y la evolución del paciente al comparar un parámetro de volumen contra un parámetro de contractibilidad, se puede indicar en qué nivel o en qué condición está el paciente. Y la evaluación, que es la pestaña donde podemos ver el gráfico, el diagrama radial, llamado también el diagrama de araña o el spider diagram, donde podemos ver la relación entre cada uno de los parámetros que estamos monitorizando. No solamente eso, sino que yo puedo ver en el tiempo para ver si mi paciente cómo ha ido evolucionando a medida que se ha aplicado el tratamiento, ¿sí? Aparte de eso, también la tendencia es poder ver la evolución de mi paciente, cómo ha ido el paciente evolucionando en el tiempo, si se ha tomado mejoría o si no, dependiendo de la aplicación del tratamiento que le hayan aplicado. Entonces, esta es una de las herramientas. Cuando yo les decía que esos motores son sistemas de diagnóstico, sistemas expertos, son equipos que cuentan con estas herramientas. Una de ellas es la que nos compete en el tema de hoy, que es EMOSAI, es esta que acabamos de ver. Aparte de esa, también hay otras herramientas clínicas, no solamente EMOSAI, sino también la escala de Glasgow, el GCS, esa es una puntuación también que se puede hacer, como lo vemos aquí en la pantalla. Podemos la escala de Glasgow, que es poder hacer la puntuación del paciente de acuerdo a la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Podemos hacer la puntuación del paciente, y también el Early Warning Score, que es otra de las herramientas que aplica o que trae incluido este monitor de la serie Benevision, que son poder hacer una puntuación, una escala tipo semáforo, de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a cómo está el paciente, podemos ver qué tan delicado es el paciente, y el equipo aquí me dice una respuesta clínica. Por eso yo les hago énfasis y repito que estos son esos monitores de la serie Benevision de Mindray, son sistemas expertos que permiten analizar la información, recoger la información, integrarla y poder ayudar o guiar al personal que esté a cargo del paciente en el diagnóstico y en el tratamiento clínico para el paciente monitorizado. Y ya para terminar, otra de las características de estos monitores es que son equipos que permiten la interoperabilidad, que es un tema muy actual en esta época, y es permitir que la información del paciente se pueda transmitir y se pueda llevar a una base de datos que le corresponde, o que tenga la institución, el hospital o la clínica, tenga una base de datos donde el equipo automáticamente, y con las tecnologías de redes en la actualidad, ya sea de manera cableada o de manera inalámbrica por redes de Wi-Fi, se pueda transmitir toda la información de los signos vitales del paciente a una base de datos. Eso es lo que se llama una historia clínica electrónica. Toda esa información de los diferentes pacientes se puede transmitir a esa base de datos, a esa historia clínica, y lo que permite es
tener la historia electrónica, con el fin de disminuir errores en el proceso de transcripción de datos y poder tener la información almacenada de manera eficiente, que es como se está trabajando en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, José. Okay, bueno, tenemos dos preguntas. Me va a permitir leerlas. La primera es, ¿cuál es más efectivo, el Schwann-Ganz o el pico? Listo, entonces esas fueron pues de las preguntas que se enviaron, que es importante entender. Yo no diría cuál es más efectivo, sino qué indicaciones tiene cada uno, porque los dos métodos están vigentes, los dos trabajan bajo termodilución y que ese es el gold estándar de la medición del gasto cardíaco, y el uno está validado contra el otro. Que es importante entender o recordar que pico me va a medir las variables de corazón izquierdo y de las 4 cámaras del corazón, y me va a dar esas variables a partir de volumen. Schwann-Ganz me va a medir las variables de corazón, a partir de las presiones va a inferir volumen. Entonces, ¿qué es importante? Que dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, pues escojamos la tecnología que necesitemos. Es decir, que si mi paciente tiene una hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca derecha, la tecnología adecuada sería un Schwann, ¿cierto? Porque pico no va a medir nada de corazón derecho. Pero si mi paciente es un paciente crítico que necesita una monitoría continua, un paciente que yo necesito hacer una reposición volémica, digamos, guiada por metas, un paciente postquirúrgico crítico, un paciente pediátrico que está crítico, o las indicaciones o candidatos que Juan también nos mencionó, pues en este caso sería pico la tecnología indicada. Entonces digamos que ambos métodos están indicados, están vigentes y tienen su efectividad, pero lo importante es escoger el candidato adecuado para nosotros poder tomar decisiones correctamente. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el papel del monitoreo hemodinámico en ECMO? Bueno, yo creo que ahí lo más importante de tener en cuenta no es monitoreo durante ECMO, ¿vale? El monitoreo durante ECMO depende mucho de qué tipo de soporte estemos dando. En el caso de pico, que es lo que estamos hablando, no está indicado ni para veno-venoso ni para veno-arterial. Hay grupos que usan para veno-venoso, pero eso es off-label. Realmente el papel importante de este está previo en el paciente, en la toma de decisión para montarlo, en el seguimiento del paciente antes, lo que estuvimos hablando, por ejemplo, de COVID y demás. Ese paciente, cómo está, cómo va sus parámetros hemodinámicos, cómo va el agua extravascular pulmonar, cómo va la permeabilidad, que nos ayuda a llegar a la decisión allá de montar en ECMO y de manejarlo efectivamente y de la mejor forma antes de montarlo en la terapia de soporte. Perfecto, Juan, muchas gracias. En el chat hacen otra pregunta, es ¿en niños desde qué edad se puede usar pico, el sistema pico? Bueno, y les escribí pues que lo ideal es pacientes pediátricos a partir de 8 kilogramos de peso. Gracias, Natalia, perfecto. Listo, con gusto. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Por favor, recuerden que la grabación de la charla la pueden encontrar en la página web de Bimedco y de NINRAY. Una feliz tarde y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Mil gracias. Gracias a todos por la Gracias. asistencia. Muchas gracias.